Padre precioso, queremos, Señor, reconocer en esta tarde que sin ti nada somos, que necesitamos de ti, Señor, al pensar en este mundo quebrantado, al pensar en todas las cosas que nos rodean y que nos causan indignación o dolor o temor. Necesitamos de la obra fiel y poderosa de tu Espíritu Santo entre nosotros, Señor. Pedimos por ella. La suplicamos. Y gracias, Padre precioso. Gracias por lo que estás haciendo con nuestras vidas. Te adoramos juntos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, me encantaría, para que empecemos a reflexionar en lo que hablaremos en esta tarde, me encantaría que pensaras por un momentico, por favor, en tus 20 años, en tus 30 años, en tus 40 años, en tus 70, 80, 90 años que tienes hoy. ¿Cuál es una de esas cosas que tú dices, es espectacular eso que Dios nos permite vivir en este mundo, en esta creación? Que tú dices, eso es espectacular. A montar en moto es espectacular, por ejemplo, ¿cierto? Sí, pongámonos banales cada uno ahí en su mente y piense, uy, esto es espectacular. ¿Sí? Y si alguien se anima a decirlo, lo puede decir. ¿Qué es eso que te gusta? Me encanta poder jugar fútbol. Imaginemos, hoy. Sí, Hilma. Me encanta el campo. Ay, es que es espectacular. Ay, no, son espectaculares, así es, sí. Son hermosos. Y imagínate cuando tú estás emprendiendo un proyecto que te tiene súper emocionado. Inclusive tú has estudiado para poder desarrollar ese proyecto, sea una restauración, sea que estás sacando adelante algún tipo de estudio o simplemente estás aprendiendo, bueno, tantas cosas que hay que aprender en este mundo y eso te tiene feliz. Un nuevo aprendizaje. ¿Vamos bien o no? ¿Sí? Piensa en eso que tú dices espectacular. Esto que Dios nos permite vivir por estar en su creación, en su mundo. Ahora, después de pensar en eso, te voy a invitar a que pienses, tal vez a ti ya te ha sucedido eso. Tal vez te sucederá en el futuro, puede ser que no pase. Pero piensa en que eso que tú dices es espectacular, que disfrutas en este mundo, se interrumpiera. Es decir, no puedes más hacer eso que tanto quieres a causa de una enfermedad. Si, por ejemplo, estás sacando adelante un estudio, digamos, universitario y por alguna razón te quedaste sin el recurso económico para pagar el semestre, eso que tanto estabas disfrutando y que te tenía tan feliz se interrumpió, no se puede más. ¿Y tú qué haces? En un sentido como que lo lamentamos, ¿no? ¿Cómo es posible que yo no puedo volver a hacer esto que estoy haciendo? Que no puedo disfrutar de esto que este mundo me permite vivir y que el Señor nos ha dado. Se interrumpe o por la enfermedad o por la escasez o por la ruptura. Si es una relación, ustedes saben lo hermoso que son las relaciones humanas, ¿no? Con los hijos, con la esposa, con los amigos, con los padres, que eso se interrumpa y no se pueda disfrutar más. Y que eso sea a causa de el tremendo problema que todavía esta creación experimenta el día de hoy, el pecado. Y el pecado, sí, digámoslo así, ahorita tratamos de explicarlo un poquito más. La presencia del mal entre nosotros interrumpe eso que queremos, anhelamos vivir. Y recuerden que el mal también en forma de enfermedad, en forma de pérdida. Esto me limita, aún el envejecimiento. Que muy rico correr y correr como lo hacía cuando tenía 20, pues ya como que no me da, ¿cierto? La cosa. Y hay que admitirlo, pero como que nos vemos interrumpidos en la alegría que nosotros en el fondo sentimos que no debería parar,
que no debería detenerse, pero como que sí se tiene que detener, y eso como que se nos impone. La presencia del pecado, del mal, del dolor, nos roba eso que tanto anhelamos y deseamos. Pues hoy, en esta tarde, el propósito que nos trazamos es poder reflexionar en una historia de gracia más, como las que empezamos hace 8 días. Ahí ustedes ven historias de gracia. Y hoy vamos a pensar en una tierra que iba camino a su ruina, pero que Dios y su gracia y su infinita misericordia detuvo y está invitándonos a pensar y a poner nuestro corazón en algo nuevo que Él va a hacer. Entonces, para eso, por favor, abre tu Biblia en Génesis capítulo 6. Recuerden que estas historias de gracia vamos a estarlas pensando cronológicamente. Es decir, vamos a pasar desde Génesis y creo que, claro que vamos a llegar al Nuevo Testamento, pero la idea es ir avanzando como la historia bíblica misma se nos propone. Génesis capítulo 6 y dice lo siguiente, este tremendo pasaje de la Biblia. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero, gracias a Dios, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Te les propongo que oremos una vez más al Señor Padre precioso. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a meditar en tu palabra. Que tu palabra, Señor, no se convierta simplemente en algo que ya hemos escuchado. Padre, danos el espíritu adecuado para que nosotros podamos escuchar humildemente la palabra de verdad. Y que solo la lectura de tu palabra, Señor, se convierta para nosotros en un llamado a volvernos a ti. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos, esperando en ti, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ay, hermanos, ¿cómo les pareció eso? Muy bueno. Ese texto, ¿cómo te pareció? Impresionante. ¿Cierto que sí? Yo quiero básicamente que nos movamos en este relato, en el relato del diluvio, en 2 punticos sencillitos que espero nos ayuden a meditar en algo más adelante. Lo primero que quiero que pensemos y que el texto nos invita a reflexionar es en una tierra ahogada por la maldad. Y eso tiene sentido, la tierra ahogada en maldad. Y si tú estuviste hace 8 días y pudiste pensar un poquito en la narración de nuestros primeros padres y cómo Dios tuvo
gracia y misericordia con ellos y cambió su historia, una historia que debía correr hacia la miseria. Esa familia disfuncional con la que este mundo empezó. Después de esa narración de la gracia de Dios con nuestros primeros papás, se destaca en la Biblia el avance acelerado del mal. Tú lo puedes leer, Génesis 3, 4, 5 y aquí estamos en Génesis 6. En esos versículos, capítulos, se hace mención de varios avances tecnológicos, técnicos, artísticos y domésticos que el ser humano viene experimentando. Y miren, eso es muy interesante. De una vez el ser humano es creado, de una empieza, ¿qué? La civilización, a lo que fuimos llamados el progreso. Pero hermanos, este progreso no coincide con ningún progreso moral del género humano. Por el contrario, lo que nos señala el autor bíblico es que hay recrudecimiento de la violencia, de la corrupción. Por ejemplo, si ustedes ven, ahí pueden mirar si tienen la Biblia abierta, verán por ejemplo en Génesis capítulo 4, versículo 23 y 24 lo que dice. Lamec dijo a sus mujeres, oiga ya en plural, ¿cómo fue que Dios los creó al principio? Hombre y mujer. Exactamente, cierto, sí, pero bueno, aquí ya se menciona que hay un hombre que tiene mujeres en plural. Y este hombre les dice, Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Esa mención del poema de Lamec tiene el propósito de mostrar cómo la violencia, el asesinato y la venganza se habían convertido como en la nota dominante del siglo, de la época. Pero no solo eso. Estos primeros versículos y capítulos también nos dejan ver de el gran hedonismo que caracterizó al hombre de este siglo, de esta época. Ustedes ven, por ejemplo, Génesis 1, Génesis 6, del 1 al 4, que ya lo leímos hace un ratico. ¿Recuerdan cuando hablaba de los hijos de Dios y las hijas de los hombres? ¿Sí? ¿Notaron eso? Y miren lo interesante que decía, y es que ellos decían que ellos vieron las hijas de los hombres que eran hermosas y tomaron para sí mujer de todas las que les gustaban. El autor bíblico está siendo intencional en hacer un eco de lo que yo había dicho en el capítulo 3, cuando Eva vio el fruto del árbol y ¿qué dijo? Lo vio, le gustó, ¿cierto? Nuevamente ecos de lo que esa primera familia disfuncional, pero restaurada por la gracia de Dios. ¿Sí recuerdan eso o no? Sí, así es. Restaurada por la gracia del Señor, heredó a sus hijos. Y así ellos entonces están procediendo. Pero lo que a nosotros más nos debe convencer de que esta época era una época ahogada por el mal es la evaluación que Dios mismo hace de ese siglo. ¿Notaron lo que dijo el Señor acerca de lo que Él vio en ese momento y que vio en medio de los hombres? ¿Ah? El Señor dice cosas tan tristes, por ejemplo, les voy a leer las del versículo 11 y 12 que es diferente. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ustedes ven, el texto que nosotros leímos describe a Dios como que le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Otra forma de entender esa tristeza de Dios es como una indignación, ira. Es lo que Dios siente al ver lo que está ocurriendo con su precioso mundo, con su tierra. A mí me parece que para que vamos trazando como una saludable teología aquí en el Redil América, es muy importante que ninguno de nosotros piense que Dios está motivado o que Dios simplemente cambia según las emociones que va experimentando, ¿cierto? Entonces, ¿Dios qué sintió acá? Sintió pesar, sintió tristeza. Entonces, a causa de eso que siente, se mueve a hacer lo que hace, como si Dios estuviera improvisando. Yo no quiero que nosotros nos imaginemos a Dios de esa manera, porque la Biblia dice de muchas maneras que Él es inmutable.
Pero sí necesitamos darnos cuenta de cómo Dios describe, Él mismo describe la experiencia que le produce ver este mundo. Y Él sí dice que le causa pesar, que le causa dolor, que le causa ira. Lo que Dios ve en su creación es contrario a su carácter y a su perfección. Y pensemos en algunos grupos muy importantes de esa creación que tal vez ya hace tiempo ha sido llamada a la existencia. Los seres humanos en primer lugar. Los seres humanos creados para ser imagen de Dios en medio de la tierra. ¿Y qué es lo que uno ve que está ocurriendo con esos hombres? Con esos seres humanos. La imagen de Dios está completamente distorsionada en esta tierra. Si el hombre representa a Dios, representar a Dios ya es bastante caótico, distorsionado, ya no es lo que es. Ustedes habrán seguramente escuchado a algunas personas decir, eso que dice la Biblia, de que Dios nos creó a su imagen, a mí me parece muy horrible esa imagen de Dios. Entonces, si nosotros, los seres humanos, representamos a Dios en lo que somos, entonces Dios debe ser horrible, porque el ser humano es horrible. Pues ya piensas en ese texto y te das cuenta que las cosas son como son hoy porque se quebraron, se dañaron. Los seres humanos que fueron creados para sostener relaciones de cooperativismo con el prójimo y con la naturaleza, ahora ¿qué es lo que hacen? Se violentan, se explotan, se devoran los unos a los otros. La pareja, ellos fueron creados para sostener una relación, hermanos, un vínculo exclusivo, la relación matrimonial. Pero ¿qué es lo que vemos aquí en la altura de Génesis? Que ahora esas relaciones que sostiene, por ejemplo, Lamec con sus mujeres o con muchas más mujeres, lo que está produciendo en él y en cualquier otro ser humano es la fragmentación de su propio ser en las relaciones polígamas. Las cosas no están bien a esta altura del relato, pero no solamente con los seres humanos, los animales, hermanos, a quienes yo no quiero atribuir una responsabilidad moral delante de Dios, también parecen lucir como definitivamente no deberían lucir. La paranoia del mundo animal, ¿ustedes la ven o no? ¿La reconocen? Esa paranoia que se experimenta cuando nosotros vemos Discovery Channel, cualquier documental natural, no habla como del shalom que Dios puso sobre esta tierra en el principio. Los animales y cómo ellos experimentan su existencia no luce de esa manera. Y Dios ve su mundo y Dios ve su tierra y Él siente tristeza y siente ira y siente pesar en su corazón cuando ve la tierra ahogada en maldad. Bueno, yo creo que nosotros no tenemos mucha dificultad para entender lo que el Señor mismo sintió cuando vio la tierra. ¿Ustedes también sienten eso o no? ¿Es lo que sí? Hoy, hermanos, por ejemplo, voy a contarles algunos ejemplitos y voy a tratar de mesurarme en los ejemplos, porque la idea no es salir agobiados con casos que nosotros podemos conocer en la calle que nos dan cuenta de lo triste que están las cosas. A mí un hermano recientemente me estuvo compartiendo que a él le gustan mucho las motos. No sé por qué las motos están como ahí alrededor, pero bueno, le gustan mucho las motos al hombre. Y él tiene una responsabilidad en la empresa y esa responsabilidad hace posible que él tenga relación con otras empresas por fuera. Ustedes conocen esto que les voy a contar, pero él me lo contó. En una ocasión alguien lo citó, el dueño gerente de otra de esas empresas, y le dijo, hermanito, ¿cómo le ponemos? Pongámosle Carlitos. Carlitos, ¿sabes qué? Te voy a invitar a almorzar. Veníamos un rato, compartimos bien chévere. Y efectivamente, se reunieron en el restaurante, un restaurante muy bonito, muy elegante. Papá, entonces él le dijo, Carlitos, ¿sabes qué? Yo necesito que tú me ayudes, que me des la manito en una bobadita sencilla.
Dame la manito en esta cosa que mi empresa necesita de tu empresa y yo te voy a hacer un favor a ti. Yo me he enterado que a ti te gustan las motos. Tú sabes qué tipo de concesionarios hay aquí en Medellín, ¿cierto? Que existe ya mucho tipo de concesionarios de motos. Vamos a ir al concesionario que tú quieras a que escojas la moto que quieras. Solamente con que me des ese favorcito. Mira que eso ni siquiera nadie se va a dar cuenta. ¿Y ustedes qué se imaginan que él sintió? Pues como él es pecador, él puede sentirse atraído por esa invitación, por ese pedido, pero por la gracia de Dios y porque él está entendiendo lo que Dios está haciendo en este mundo, él se resiste a esa oferta. Pero qué desagradable saber que eso pasa en el mundo. ¿No les parece? Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, que eso es muy doloroso y no estamos diciendo que esas personas son más malas que nosotros, porque yo no quiero que tú te imagines que esa persona que le ofreció la moto a Carlitos es más mala que nosotros. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo estas cosas que ocurren. Pero, ¿cómo les parece cuando, por ejemplo, uno se entera de un padre o una madre que ha abandonado a su cónyuge, a sus hijos, porque se llenó de pasión por una nueva aventura y los deja solos? Y uno como que, ay, ¿cierto? Como que, qué cosa tan triste, tan dolorosa. Recientemente también estaba escuchando a una familia que tiene dos hijas, dos hijitas, y con mucha tristeza, con mucho dolor, ustedes se imaginarán el dolor que sentirán estos padres, me compartían cómo ellos han tratado de proteger al máximo a sus dos hijitas, y aunque han sido hasta sobreprotectores con sus hijas, las dos han sufrido de abuso sexual de otras personas en circunstancias que ellos no pudieron controlar. Y como que uno escucha eso y de esos padres y uno dice, ay, qué cosa. Y obviamente ellos me cuentan las circunstancias en las que una cosa y otra ocurre y uno, ay, qué tristeza esto. ¿O cómo les parece el negocio de la religión? Ustedes sabían, me imagino, que hay personas que tal vez al día de hoy están pensando montar una iglesia, que no son cristianos, no conocen a Jesús, pero están montando una iglesia porque es un buen negocio. Sí saben también de eso, ¿no? Es más, también saben que hay gente que monta un negocio como este, según ellos, y se lo vende a otro porque ya lo ha abonado, ya lo tiene como prosperando y se lo vende a otro. ¿Cómo? Sí, como una franquicia, exactamente. Y uno ve eso y uno dice, ay, Señor, qué tristeza eso. Pero si ustedes se imaginan que eso solamente es triste entre nosotros, pues yo sé que no es así. Miren, hace algunos meses atrás yo estaba caminando por la Universidad de Antioquia, por ahí por Barranquilla, y yo iba pues ahí en mis meditaciones caminando, y yo estaba escuchando en ese trayectico como el aleteo de un ave, el aleteo de un ave y un ave que aleteaba, y yo bueno, seguía ahí, pero como que ya fue intenso y ya me detuve y miré. Y resulta que había en un árbol no muy alto, un gavilán había agarrado una paloma. Y entonces la paloma estaba desesperada. Estaba tratando de liberarse de su depredador. Y entonces no, pero yo he aprendido que pues el gavilán necesita comer, ¿no? ¿Cierto? Necesita comer porque si no, pues entonces desaparecen los gavilanes. Y entonces, además, si una persona naturalista me ve acá, dice, no, deje que el ciclo de la vida continúe, ¿cierto? No sea así. Y entonces yo como que en ese dilema ahí, el gavilán, la palomita, y yo dije, sí, puede ser que eso es lo que necesita el gavilán, pero este gavilán no se va a comer esa paloma. Y cogí mi chaqueta y se la tiré y efectivamente el gavilán soltó la paloma y la paloma voló y se liberó, ¿cierto? Y yo sé, hermanos, que estas cosas que estamos hablando, ustedes las conocen y a nosotros a veces se nos vuelve paisaje. Aún la violencia que nosotros vemos Vea, me encanta que ahorita Gilma dijo que el campo le gusta y que le gustan las flores, ¿cierto? Además, porque el campo es espectacular. Yo a veces pensaba que yo me iba y me relajaba mirando los animalitos y mirando los insectos, hasta que me di cuenta que es que los insectos son
depredadores de otros insectos también. Y en esa naturaleza uno ve horrible violencia. Y nosotros nos habituamos a pensar que las cosas están así, que deben ser así, aunque nos contraríen en lo hondo del corazón, como que las cosas no deberían ser así. No deberían ser así, pero así son. Entonces, ¿qué sientes tú cuando ves las noticias, cuando te enteras de lo que ocurre a un familiar tuyo, de lo que acaban de anunciarte que te va a ocurrir? Y como que tú sientes que esto está interrumpiendo, está impidiendo que tú puedas seguir avanzando en esas cosas hermosas como para las que tú fuiste creado y que estás disfrutando, pero como que llega y se interrumpen y se cortan por el mal, por la violencia. Hermanos, una pregunta es esta. ¿A dónde nos llevaría todo esto si continuara de una manera ininterrumpida? Es decir, si este mundo que se describe aquí en Génesis 6 no tuviera contención y lo que se está describiendo acá avanzara, ¿qué sería de la vida? ¿Qué sería de ti, de lo que tú quieres vivir, de lo que tú quieres disfrutar? ¿O ya se te acabaron las esperanzas y las ilusiones y los sueños? ¿En qué se convertiría esta tierra, hermanos? En una ruina. Pero resulta que Génesis 1 y 2 ya nos dijo para qué fue que Dios creó este mundo. Y nosotros no podemos desvincularnos del relato bíblico que tiene relación con nuestra historia, con mi historia, con Ronald aquí en el año 2024. Ese pasado me vincula y yo necesito entenderlo para poder qué es lo que Dios está haciendo. Entonces, para que la vida en este mundo sea una posibilidad, Dios decide erradicar la causa de su corrupción y ahí es donde nosotros nos movemos a este segundo puntico de esta reflexión, hermanos, y es Dios trae una obra de juicio y de salvación. Y entonces, por favor, abramos juntos Génesis 6, por favor. Y miren lo hermoso que dice, vamos a leer, por favor, desde el versículo 13. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás de 300 codos, es decir, 135 metros de longitud del arca. De 300 codos, es decir, de 22.5 metros su anchura. Y de 30 codos, es decir, de 13.5 metros su altura. Le harás una ventana que terminará a un codo del techo y pondrás la puerta en su costado. Harás el arca de 3 pisos. Entonces yo enviaré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Ustedes saben, y si no saben, pues muy bueno que lo aprendan hoy, el relato del diluvio es un relato que es común a muchas tradiciones antiguas. Muchos pueblos, pero realmente son muy antiguos, ellos también enseñan dentro de su folclore este relato de una inundación que destruyó a todos los seres humanos. Este relato del diluvio, como lo enseña la Escritura, nos dice, hermanos, que la tierra es inundada por el agua y todas las personas que la habitaban mueren, excepto, así es, Noé y su familia, un hombre. Ellos sí
sobreviven. Así que miren, cuando ustedes piensen por favor en el diluvio, les invito a que piensen en lo siguiente. Por un lado, el diluvio es la meditada sentencia de Dios para el mal que ahoga la tierra. Por un lado, eso es lo que es. Pero al mismo tiempo, hermanos, también es el meditado método de Dios para purificar su tierra y hacer posible la vida para la cual ella fue hecha. El diluvio no es solo un juicio. El diluvio es un medio de salvación. Así es como se hace posible que la vida en un mundo ahogado por el mal, pues pueda ser posible. ¿Cómo? Erradicando, quitando la presencia del mal en su mundo, en su tierra. Cuando nosotros pensamos en la decisión que Dios toma, Dios decide traer juicio y salvación, erradicar la maldad de ese mundo. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Qué bueno, ¿no les parece? Que gloria a Dios, ¿cierto? Qué bueno que desaparezca todo indicio de dolor y todo indicio de mal de este mundo. Qué bueno, nosotros decimos realmente así, gloria a Dios. Y estamos felices por eso. Pero saben que hay un gran problema con eso. ¿Sí entienden cuál es el problema? Ah, casi nada. Ajá. ¿Cuál es el problema? Que si Dios decide erradicar el problema de este mundo, el ser humano tendría que ser erradicado. Nuestra historia estaría acabada. Ajá. Sí, eso es lo que Dios intenta hacer nuevamente. Eso es lo que está proponiéndose hacer aquí en este momento. Lo que nosotros decimos, si Dios dice, voy a acabar con cualquier forma de mal en el mundo, uy Señor, gracias porque el mal es horrible, pero no se hace consciente, pero por ahí derecho me voy yo. Entonces no resulta conveniente eso que podría ocurrirnos. Pues hermanos, las aguas del diluvio fueron necesarias para el juicio de Dios sobre el mal que ahoga esta tierra. Pero ese juicio bueno y necesario también nos destruiría a nosotros. Pero nosotros que leemos ahí en Génesis 6 y Génesis 8. Génesis 6, 8, por favor. Capítulo 6, versículo 8. Alguien que lo lea. Yo ya lo leí y en la voz de ustedes suena más lindo. ¿Qué dice Génesis 6, 8? Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Uy, y eso, Yasmín, hay que resaltarlo. Y nosotros tenemos que resaltar esa clase de textos que aparecen en la Biblia que a uno le parecen como muy normales. Sí, Noé halló gracia ante los ojos de Dios, pero no, hermanos, Dios le iba a mostrar su favor a este hombre y a su familia. Ellos no perecerían junto con el resto de los seres humanos. No ocurriría con ellos. Ay, Señor. Dios iba a preservar la vida de Noé y de su familia a través de un inmenso bote flotante. Nosotros ahorita hicimos lectura de las dimensiones que iba a tener este bote. ¿No es cierto? Así es. Cuando tú pienses nuevamente en esas dimensiones, yo quiero que tú pienses en lo siguiente. El espacio dedicado, o sea, los detalles que nos da esta descripción, hermanos, estos capítulos, nos enseñan a nosotros, hermanos, que Dios había pensado que el tamaño de ese barco fuera no solo para que Noé y su familia quepan, Noé, su familia y muchos animales quepan. No, las dimensiones de este inmenso barco flotante son para que muchos puedan entrar. Muchas personas puedan librarse del juicio y de la salvación. Dios continuaría mostrando su paciencia y su misericordia sobre todos los habitantes de ese siglo, de ese mundo. Porque el arca, hermano, no se iba a construir en un año. La predicación de la salvación de Dios no sería a lo largo de un solo año. La construcción del arca, ¿recuerdan más o menos cuántos años pudo tomar? Un poquito más, 100 años de la fabricación de esa arca.
100 años en los que Noé y su familia serían vistos por sus vecinos, por toda la gente extranjera, el que fuera. Hay un inmenso bote que alguien está creando, ese man está loco y esa familia lo está siguiendo. Pero él les decía, no, yo no estoy loco. Yo les estoy diciendo que el Señor va a traer un juicio sobre este mundo, pero también va a ser la forma en la que Dios va a traer salvación a este mundo. Vengan y entren ustedes también. Hermanos, los seres humanos, a pesar de la predicación, continuaron en sus negocios, continuaron casándose y dándose en casamiento, como el Señor Jesucristo mismo lo dice más adelante. Después de mucho tiempo que ha tardado construir la arca, nosotros vemos a Noé haciendo lo que el ser humano fue llamado a hacer con los animales, ¿qué? A administrarlos bien, a cuidarlos bien, a ser mayordomos de ellos. Así que él los trae como Dios mismo le ha indicado para la protección y la preservación de las especies. Dios colocó al hombre para procurar el bien animal. Y así lo hace Noé y así lo vemos haciendo durante quién sabe cuánto tiempo mientras esos animales entraban. Llegó el momento, después de muchos años, hermanos, en los que de manera muy personal y cercana, Dios invita a Noé y a su familia a entrar al arca. Noé, llegó la hora, entra con tu familia al arca. Y dice el texto bíblico, literalmente, ¿quién es el que la cierra? Byron, gracias. ¿Quién? Dios. Dios mismo cierra la puerta del arca. Es decir, hasta aquí. Hasta aquí. Y ocurre eso que nosotros podemos leer. Capítulo 7, por favor. Y miren, leemos solamente unos versiculitos del versículo 17 del capítulo 7. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días, y las aguas crecieron y alcanzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. Las aguas subieron 15 codos, es decir, 6.75 metros, por encima de los montes, después que había sido cubiertos. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias, y todo lo que se mueve sobre la tierra, y todo ser humano. Dios ha sacado adelante su obra, ha sacado adelante su proyecto, pero dice el texto bíblico que Él, el Señor, se acuerda de Noé y en un momento Dios mismo lo invita a salir. Y lo invita a salir junto con todos los animales que Dios ha querido y decidido preservar. En ese nuevo mundo, porque recuerden, es un nuevo mundo, tienes que imaginarte literalmente. Imagínate, Blanquita, que tú solo quedaras aquí con Gilberto y con tu familia, ¿sí? Tú quedas solita acá, ninguno de nosotros queda. Eso es como un poquito difícil. No, nadie. Partido de Colombia, nada de eso. No hay nada. Nada más. Están solos ustedes. Pues hermanos, amigos, en el nuevo mundo que ha quedado después del diluvio, Noé y su familia tendrían un nuevo comienzo. Su historia ha sido cambiada para su bien y para la gloria de Dios. Los propósitos restauradores de Dios sobre su mundo se confirman y toda la creación experimenta un alivio temporal del mal que la sofocaba. Y nosotros decimos gracias a Dios por eso, no. O sea, sí es muy horrible que la gente tenga que morir, pero gracias a Dios que Él está en el propósito de hacer posible la vida en el mundo, pero hacer posible la vida de una manera real, como Él la pensó. Y aquí vemos nuevamente Noé, Dios abriendo la puerta a esta familia para que tengan un nuevo principio en el mundo que Dios creó y avancen
en los planes, los proyectos, las cosas buenas que Él les ha dado en medio de la creación. Yo quiero ahora invitarles a pensar en algo que es muy, creo yo, importantísimo, que tú no vayas a olvidar, tú que eres cristiana y que eres cristiano. Muy importante. ¿Cómo tú percibes nuestro siglo? ¿Cómo lo ves? Perverso, hedonista, Sí, Perdido, mejor dicho. sí, cierto. Sí, sí, ay no, tan triste, ¿cierto? Ay, sí, no. Ay, Señor. Sí. Y nosotros decimos con el apóstol Pablo que la creación hoy, ¿qué hace la creación? Gime. De pronto hay alguien que no entendió eso, entonces voy a decirlo de otra manera. Pablo está diciendo que el mundo bueno que Dios creó en el principio se siente horrible y sufre. Y uno no se imagina a los pájaros sufriendo, ni a los perros, ni a los árboles. Pero lo que dice Pablo es que la creación gime, gime. Y lo que él dice es que lo hace como una mujer que tiene dolores de parto, ¿cierto? Y casi la figura también que el apóstol Pablo hace es como que una persona se empina. Una persona que se empina, la creación está así, empinada y como mirando así, en esta postura. ¿Qué es lo que hace uno cuando se empina y hace esto? ¿Qué está haciendo uno? Exactamente, y como aguardando. ¿Dónde está? ¿Cuándo está? ¿Cómo viene? Eso es lo que Pablo dice. Así es como está hoy la creación. Como empinada, estirando el cuello y anhelando la restauración de este siglo. Pero ¿cómo podría ser cambiada la historia de nuestra tierra en la que nosotros vemos al hombre herirse los unos a los otros y nosotros en nuestro propio corazón sintiendo celos y sintiendo envidia y dejándonos a veces controlar por el orgullo que es tan horrible? ¿Cómo es posible que una creación de estas que nosotros vemos hoy y que nos entristece y que en un gran sentido como que interrumpe los propósitos que nosotros tenemos? ¿No es muy horrible uno pensar que el Señor ha puesto como eternidad en nuestras vidas, pero uno ve que el cuerpo de uno no puede? Y entonces nos toca decir, no, es que la vejez es así, es que la vida es así, uno nace, crece, se reproduce, ¿y qué pasa después? Y muere. Y nosotros nos habituamos a pensar el discurso de este mundo. Pero nosotros que pensamos en este relato, descubrimos que el sentido que el ser humano tiene de trascendencia, de que las cosas no deberían ser así, que yo no debería haberme interrumpido por la falta de dinero, no debería interrumpido en este proyecto porque simplemente me enfermé, o simplemente porque ya no soy capaz, o simplemente porque la maldad de otros destruyó mi corazón, mi sanidad. Como que uno sabe que eso no debería pasar, pero pasa en este mundo. Entonces, hermanos, ¿cómo podría ser cambiada la historia de nuestra tierra en este siglo, en este momento, y que sea cambiada por esa historia que ahorita Andrea nos estaba leyendo en Isaías 65? ¿Prestaron atención a ese texto? ¿Cierto? ¿Cómo es posible que nosotros empecemos a ver reconciliación entre los animales? Que uno ya deje de ver documentales de History o de Discovery, o bueno, en fin, next. Gracias. Ahí se ve que no veo mucho. Bueno, en fin, esos documentales, uno debe ver esos documentales, el uno devorando al otro, y más bien, como se decía, el lobo estará con el cordero. ¿Ustedes se imaginan eso? Yo necesito insistirles en eso, porque la tarea de este pastor es ayudarles a ustedes a pensar en esas cosas. ¿Cómo es la tierra que se nos promete? El cordero está ahí jugando con el lobo. Un bebecito, un niño pequeñito está jugando con una serpiente, con una cascabel, o con una más peligrosa con una anaconda, para que nos pongamos más latinoamericanos. Sí, con una anaconda, un bebé con una anaconda.
¿Por qué? Porque no habrá mal en todo mi santo monte, dice el Señor. No habrá más de eso, hermanos. Hermanos, ¿cómo nosotros podríamos ver al león jugando con la vaca? ¿Cómo? ¿Cómo este mundo puede ser librado del mal sin que en el proceso nosotros seamos eliminados? Porque tú estás en problemitas y piensas que, pues, ¿cómo podemos participar de lo que Dios continúa pensando para este mundo sin ser destruidos? Ah, Tratar de erradicar el pecado. sí, eso es verdad, Gilma, y es a través de lo que acaba de decir Luz. ¿Quién? ¿Quién? Hermanos, ¿ustedes creen que nosotros nos llamamos cristianos? ¿Saben por qué? Porque el centro de nuestras vidas es Cristo. En Él es que nosotros entendemos nuestra historia. Sin el Señor Jesucristo tú no puedes entender nada. Nada tiene sentido de lo que Dios está haciendo en el pasado. Pero ¿cómo les parece que llegado el momento, llegado el preciso y justo momento, Dios decide nuevamente traer juicio sobre este mundo? Pero esto que Dios decide hacer es increíble. Dios decide traer un juicio sobre este mundo, pero Él mismo es el que ahora soporta las aguas del juicio. ¿Ustedes saben por qué es que Jesús se bautizó? ¿Ustedes han pensado alguna vez en la vinculación que hay en la Biblia entre el diluvio y nuestro bautismo? Porque es que Jesús se bautiza. Él se bautiza para identificarse con el pecador. Él no es pecador. Él es justo. Él es limpio. Pero Él viene a decirle al género humano que Él viene a identificarse con los pecadores que merecen el juicio de Dios. Pero Él es el que acepta sumergirse en las aguas del juicio de Dios. Y cuando ustedes escuchan en los evangelios, cuando se habla de la ira de Dios, cuando se habla en el Antiguo Testamento de el Mesías recibiendo la ira de Dios, esa palabrita, la ira de Dios que recibe Jesucristo, es la misma palabra que leímos ahorita. Cuando dice que a Dios le pesó, que Dios sintió tristeza, la traducción es ira. Y esa misma palabra es la que se emplea cuando dice que Jesús recibe eso, que le produce a Dios ver este mundo. Es decir, el juicio que Dios trae, ahora lo aplica sobre sí, sobre Él mismo. ¿Para qué? Para que las aguas del juicio no te destruyan a ti, ni nos destruyan a nosotros. Para que nosotros podamos tener esperanza. Para que nosotros tengamos un futuro. ¿Y saben para qué especialmente? Para que la obra de Cristo no solamente es como las aguas del diluvio, sino que también sea ¿qué? La obra de la salvación. Porque hermanas, hermanos, ustedes tal vez pueden pensar que Jesucristo fue a la cruz y murió por sus pecados para usted poder ir al futuro al cielo. Porque es que uno dice, para el infierno es muy duro, eso debe ser muy caliente allá. Pero con tal de yo librarme del infierno, me gusta irme para el cielo. Ay, hermanas y hermanos, pero miren, cuando tú conectas el relato, tú te das cuenta que el propósito que Dios tiene y Dios se ha trazado en su Hijo Jesucristo, es que en Él, en su humanidad y en su obra en la cruz, la ira de Dios por la maldad nuestra sea soportada por Él, pero que en Jesucristo ahora se abra la esperanza desde ya. Tal vez para ustedes puede tener un poquito más de sentido cuando Jesús dice, yo hago nuevas todas las cosas. Porque así como Jesucristo, así como Noé empieza algo nuevo después del diluvio, así Jesucristo trae para nosotros todos un nuevo principio. ¿Qué es lo que tú haces cuando te bautizas? Tú lo que haces es decirle al mundo que
Tú en tu humanidad, en tu carne, en el viejo hombre, fuiste ¿qué? Enjuiciado y sepultado. Pero que ahora eres levantado de las aguas. ¿Y qué es lo que estás experimentando ahora? Una nueva humanidad, una nueva creación. Y nosotros sabemos que en un sentido eso no se siente ya, ¿cierto? Yo no vivo ya eso. O sea, del todo no. El peso del pecado. Que el peso del pecado, que la idea es que se vaya elaborando y erradicando, ¿sí? Pero hermanos, Dios envía a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz. ¿Para qué? Para que este mundo y esta creación tengan esperanza. Para redimirnos a nosotros. Redimirte a ti, pero no solo a ti. Porque Dios no solamente quiere que tú vivas, Gilma, sino que Dios quiere que toda su creación sea restaurada. Cuando tú pienses en lo que Cristo hizo, ya nunca más debes pensar, el Señor Jesucristo murió por mí y por la iglesia, hermanos. El Señor Jesucristo vino a dar su vida por su mundo, por su tierra, por sus animales, por sus plantas, por el funcionamiento del mundo que Él creó en el principio y que Él dijo que es bueno y que es bueno en gran manera. Yo no sé si tú has pensado que cuando tú mueras y en la era venidera, lo que tú vas a ir es a tocar arpita y a cantar por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vea, yo recuerdo una mujer que muy sinceramente lo dijo y me encanta que la gente sea así transparente. Ay, ¿saben qué? Eso de ir al cielo debe ser muy aburridor. Y la verdad, eso hay que pensarlo y hay que decir si es verdad. ¿Por qué? Porque la forma en la que hemos aprendido a entenderlo es tan pobre que nadie se ilusiona en cielos nuevos y tierra nueva. Pues a mí me gusta cantar, sí, o sea, yo veo la voz Kids, la voz de los adultos. Me encanta todo eso, pero pasármela en esas. Pero no, hermanos. La perspectiva que nos da la Biblia es que en el Hijo de Dios hay una nueva creación, hay un nuevo principio que está a punto de materializarse. ¿En qué? En cielos nuevos y tierra nueva para el pueblo de Dios, para la iglesia. Nosotros una vez más vamos a ver esta tierra sanada y restaurada. Una vez más vamos a poder tirarnos a los charcos de este mundo y disfrutar del mar y disfrutar de construir cosas y de aprender cosas. Si estaba detenido un proyecto que tenías porque una enfermedad ya no te dejó avanzar en el proyecto, pues te digo que la promesa de cielos nuevos y tierra nueva es eso. Que esta creación que un día Dios quiso librar del pecado temporalmente, en su Hijo Jesucristo ha querido erradicarla definitivamente y eso está por venirse. Ahorita, a la vuelta de la esquina, cielos nuevos y tierra nueva. Cielos nuevos y tierra nueva. Mira, hacer eso. Imagínate, Gilma, ¿cierto? Ya algunos cuando estudiamos un poquito estos temas, terminan diciendo, ya me dieron ganas de morirme. Pero la idea es que no, todavía no, porque no hay tiempo para decir eso, pero hermanos, es como, no pierdas esto de vista. Noé no se ha suspendido simplemente en su vida, en su historia, porque él ya murió y como que ya no más. Noé experimenta y experimentará la continuación de su historia. Y dentro de esa historia él verá cómo en su pasado Dios lo bendijo y lo libró del juicio y Dios va a construir edificando una nueva historia en la era venidera para Noé. Y él seguirá siendo Noé, al igual que Moisés es Moisés y Elías es Elías y yo soy Ronald y seré siendo Ronald. A mí me gusta mi nombre, antes no me gustaba, pero no importa, en los cielos y en la tierra no tenemos problemas con eso, ¿cierto? Pero nuestra historia avanzará y seguirá porque una creación y un mundo que parece que va hacia la ruina no termina ahí. Dios hace una obra de juicio y de salvación para que especialmente nosotros, la iglesia, todos los días caminemos con esperanza de que Dios cambia la historia en el pasado por su pura misericordia y Dios la sigue cambiando el día de hoy. Bueno, y la seguirá cambiando con nosotros también. Ese es el Señor que nosotros seguimos y adoramos. Entonces, pensando en esto, ¿por qué no oramos un momentico? Por favor, quédate ahí en silencio, tú un minuto. Un minuto tú ahí sola y solo.
Y lo que vamos a hacer es pensar en este extraordinario y amante Dios nuestro, que nos ha prometido un futuro, hermanas y hermanos, nos ha prometido un futuro en el que veremos este mundo sanado y disfrutaremos de las posibilidades que Dios nos dio en este mundo, pero sanado, curado, sin mal. ¿Qué quieres decirle al Señor cuando piensas en eso? ¿Cómo lo quieres adorar? ¿Cómo le quieres agradecer? Hermanos, si la presencia del mal en este mundo ha cortado cosas que tú amas y disfrutas, que Dios mismo te dio, recuerda que tarde o temprano el Señor ha hecho posible que tú vuelvas a disfrutarlas y a gozar de ellas. Padre querido, Padre nuestro, te queremos, Señor, alabar y agradecer. Que bendito sea tu nombre. Que bendito sea, Señor. Te damos gracias porque nosotros tenemos que reconocer, Señor, si tú decidieras destruir la presencia de el mal de este mundo, nosotros tenemos que reconocer, Señor, que nosotros también tendríamos que desaparecer, pero nosotros no queremos desaparecer, nosotros queremos la vida, Señor. Nosotros queremos conocer este precioso mundo que tú hiciste, algunos lugares que no hemos podido visitar y que tal vez no podremos conocer, pero que, Señor, en la era venidera los conoceremos y los disfrutaremos. Gracias, Señor, porque nosotros queremos la vida y tú hiciste posible la vida para el ser humano, para el hombre que siente que no merece nada de ti, para esa persona que ha destruido su vida. Para esa persona también hay gracia y misericordia tuya. Tú hoy sigues abriendo algo más grande que un arca. Tú sigues abriendo, Señor, el camino en tu Hijo Jesucristo, que es mucho más rico que un gran barco. Padre, que nosotros no olvidemos, Señor, tener esta esperanza, que nosotros corramos a tu Hijo Jesucristo, que nosotros lo amemos a Él, lo atesoremos a Él, y que nosotros, Padre, podamos señalarle a los demás qué es tu proyecto con este mundo en Cristo Jesús. Eso te pedimos, querido Padre nuestro.